Muchachos, quiero ver un video con ustedes que guardé para ver con ustedes justamente. Un video que nos va a doler a muchos, a todos los paraguayos en sí, pero bueno. La historia de Salvador Cabañas. Salvador Cabañas. Muchachos, vamos a ver la historia de Salvador Cabañas. El jugador que por un trágico accidente no llegó a ser el mejor de la historia. Pónganle atención, voy a hacer un examen después. Que era Realidad se convierte en la historia más escalofriante y perturbadora que a un futbolista en pleno estrellato podría pasarle. Un día recibes el aplauso y el griterío bestial de miles en el estadio cuando anotas un golazo. El que jugó en varios clubes acá en Paraguay, o creo que solamente jugó en 12 de octubre, si no me equivoco. Él salió de 12 de octubre y se fue a México, o no estoy seguro, no me acuerdo bien. Pero él se fue a, no me acuerdo qué equipo de México, y después se fue al América y tenía ya acordado su pase al Manchester United. Iba a ser el primer jugador paraguayo en la historia en irse al Manchester United. Y obviamente estamos recordando todo esto ya que ahora está a punto de fichar por el Manchester United Diego León, un nuevo paraguayo de la cantera de Cerro Porteño, que se va a convertir en el primer paraguayo en ser del Manchester United. Pero bueno, si contamos el fichaje fallido de nuestro querido Salvador Cabañas, hubiese sido el segundo actualmente. Y gracias a todo lo que está pasando, vamos a recordar la historia del gran goleador. Pero al otro día recibes un impacto de bala en tu cabeza y hasta ahí llegó. De un momento a otro todo se apaga. Hoy conoceremos la historia del legendario goleador paraguayo Salvador Cabañas. Su estremecedora vida ha dejado atónito al mundo entero. Su trayectoria con el balón iba en su vida, esto al partir en pedazos a toda portería que se le pusiera enfrente. Sus goles, máximo goleador de la Copa Libertadores. También hizo historia tanto en el fútbol paraguayo como en la Liga Mexicana, y justo cuando ya tenía un precontrato millonario para irse a jugar a nada más y nada menos que al Manchester United, un impacto de bala proveniente de un mal nacido ha dejado al goleador tirado en el baño de un bar. De un momento a otro su vida estaba desvaneciéndose inexplicablemente. A continuación, en el día de hoy vengo a contarte algo más que una historia de triunfo. Dieron la cabeza, por eso es que es la marca, ¿verdad? A él le tuvieron que abrir la cabeza, ¿verdad? No te puedo creer. Conoceremos un hecho de supervivencia muy dolorosa. Un goleador destinado a ser leyenda tuvo que dejar la mitad de su carrera en una página en blanco y dedicarse ahora a aferrarse a seguir con vida. Muchachos, ¿ustedes creen que si Salvador Cabañas jugaba el Mundial 2010, éramos campeones del mundo? Yo creo que sí. Yo se las dejo ahí a ustedes, pero yo creo que si teníamos en nuestras filas al gran Salvador Cabañas, Paraguay hubiese sido campeón del mundo en 2010. Y les digo algo, muchachos, yo estoy más que ilusionado. Porque les digo algo que me dijo mi mamá en su momento. La clave es la motivación. Cuando creemos que podemos, todo se vuelve realidad. Muchachos, yo creo que tenemos el coraje, los huevos, la garra como para poder ganar el Mundial 2026. Y pueden escribirlo, dejen acá el clima anotado para esa época. Yo le digo, nosotros tenemos la garra como para irnos. Tenemos un entrenador muy bueno. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un entrenador así? 2010. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no ganamos el Mundial? Y tenemos acá la historia del por qué. Sí, hoy tendremos el honor de conocer la historia del gran Salvador Cabañas. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahaboc, y sin más preámbulo, empecemos. Salvador Cabañas Ortega nació el 5 de agosto del año 1980 en Itauguá, Paraguay. Desde niño su pasión por la pelota se hizo notar. El fútbol en su país es el deporte rey, y más que un simple deporte, ser un futbolista es una respetada financiera de banco familiar para tu pyme. Profesión, por lo que a temprana edad el joven Salvador Cabañas quiso dedicarse al fútbol. Comenzó su carrera en el club llamado 12 de octubre de Paraguay, en el cual sin pensarlo entró como delantero. Sin perder el tiempo llegaba al campo a hacer lo que tenía que hacer. Marcó 4 goles entrando como debutante. Su feroz dominio del balón le valió un contrato con el club Audax de Chile, equipo con el que resultó Audax de Chile, muchachos. Se fue a Chile de 12 de octubre a Chile,
es bastante sorprendente esto. Por lo menos actualmente sería muy sorprendente que un jugador de el 12 de octubre se vaya a Chile directo. Obviamente Chile no es una liga tan buena, pero bueno, de 12 de octubre, un club tan místico acá en el Paraguay, boludo. ¿Existe todavía ese equipo, el Audax? Sí. 12 de octubre está ahí. Máximo goleador del Segunda o torneo de tercera creo que apertura está. del 2003. Ah, no, en tercera edición estaba 12 de octubre. Se consolidó con 18 golazos en ese torneo. Desde un inicio parecía una máquina, dejando huellas en todo campo que pisaba. En ese mismo año vuelve a hacer las maletas, esta vez con destino a México, país al cual le dedicaría la gran parte de su estremecedora carrera. Inició jugando para los Jaguares de Chiapas. Allí El Audax a los Jaguares. Chicos, que sí, Salvador Cabaña en el equipo que se iba era el 10 del equipo, el que llevaba la pelota a todas partes. Pero bueno, muchachos, le digo ya, Salvador Cabañas hubiese sido mejor que Messi, carajo. Por la nacionalidad no llegó a ser lo que fue Messi, boludo. Si él tenía en su apellido Messi en vez de Cabañas, muchachos, Salvador Cabañas ahora mismo estaría... Dios mío, muchachos. logró Lo convertirse que en sería solo Paraguay 3 con temporadas en el máximo Salvador Cabañas goleador sin de la el disparo. historia de aquel Es nuestro equipo. Mbappé. En México desarrollaría al máximo sus capacidades. Nah, es nuestro boludo. Él es un 10. Él es nuestro Maradona en realidad. Tenía un ritmo impresionante para meterse rápido en la pelea por el campeonato de goleadores. Llegó a ser uno de los futbolistas extranjeros más rentables del país azteca, no solo por su capacidad goleadora, sino que también era una bestia en el juego fuera del área. En el 2006 Arturo Decano en el chat. Cecilio Domínguez es mejor que ese. uno de los más Arturo grandes Decano. equipos de México, el América, lo ficha. En ese mismo verano acude también con la selección paraguaya a participar en el Mundial de Alemania 2006. Sin saberlo aún, esta sería su única participación en una Copa del Mundo, Qué donde golazo. desgraciadamente Paraguay, no pasaría de la fase de grupos. Retomando de nuevo su carrera en México con el América, mostraría de nuevo sus dotes de delantero. En los campeonatos del 2007 y 2008 se convirtió de forma consecutiva en el máximo goleador de la Copa Libertadores. También fue nombrado De la Copa Libertadores, no del campeonato mexicano. Muchachos, de la Copa Libertadores, cuando los mexicanos todavía eran invitados a la Copa Libertadores. Salvador Cabañas llevaba siempre al América a lo más alto. Gracias a Salvador Cabañas, el América llegó hasta, creo que semifinales, si no me equivoco. como el mejor futbolista de América del año 2007. Ya para el 18 de enero del 2009 marcó su gol número 100 en el fútbol mexicano. Gracias a los riflazos que marcaba, su nombre empezó a engrandecerse. Varios entrenadores europeos ya empezaban a fijar su mirada en él. Y es que era una máquina goleadora. Cabañas llegó a ser el máximo goleador en las eliminatorias del Mundial Sudáfrica 2010 y capitán de su selección. Pero escuchen bien, fue en ese Él nos llevó a la primera victoria contra Brasil en toda la historia, ¿eh? Si no me equivoco, la que tuvimos ahora hace poco fue la segunda por eliminatoria, le estoy hablando. La primera fue con Salvador Cabañas en 2008-2009, si no me equivoco. Entonces, cuando trágicamente la gloria, los aplausos y triunfos se convirtieron en llantos, dolor y agonía. Meses antes de comenzar la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, fue víctima de un balazo en la cabeza cuando se encontraba en un bar de México. En pleno estrellato de su carrera, tuvo que sentir en carne propia cómo su vida se apagaba lentamente en el baño de un bar. En la madrugada del 25 de enero del 2010, Cabañas recibió un impacto de bala que llegó al cerebro. En esa misma Esto fue unos meses atrás, antes del Mundial 2010. Muchachos, ustedes le preguntan a cualquier persona, jugador, que estaba ilusionado con esa Copa 2010 y ellos siempre te van a decir, con Salvador Cabañas hubiésemos ganado esa Copa. Imagínense lo bien que jugó Paraguay y le faltó su mejor jugador. ¿Entienden? Por lo menos no murió, obvio, boludo. No, si moría era increíble. Muchos no olvidaríamos de su nombre en ese momento si él moría, yo creo.
Misma madrugada fue intervenido quirúrgicamente y un día después se anunció la decisión de no extraer la bala calibre 25 de su cabeza. Esto debido a que implicaría otra cirugía que sería de un alto riesgo para su vida y que su situación clínica se mantenía crítica, pero con la esperanza de llegar a mostrar cambios favorables en su salud. Un edema cerebral provocado por la bala incrustada dejó al futbolista en un coma total. El momento era apocalíptico. Los médicos advierten a los familiares de una posible muerte del jugador. Con el pasar de los días se dio a conocer que el proyectil está situado sobre los principales vasos. Dios le salvó a Salvador Cabañas. Muchachos, que te disparen en la cabeza directo, y sobrevivas. Ese es un milagro de Dios. Para la gente que no cree en Dios, boludo, esto es una prueba de que Dios aparece en los momentos más difíciles para ayudarte. Viejo, acá dependía la vida de él. No es en sí la vida de un jugador, la vida de él. Una persona en un baño. Y viejo, le disparó y sobrevivió de un disparo al cerebro. ¿Entienden lo que es eso? Acá es donde se comprueba de que Dios lo ayudó a Salvador Cabañas a sobrevivir. Porque si no, ahora mismo esta historia hubiese terminado peor de lo que terminó. Que se riegan en el cerebro, pero es compatible con la vida, es decir, que el jugador puede vivir incluso con la bala alojada en su cabeza, obviamente con ciertas discapacidades, pero sin causar daños severos. Casi milagrosamente el 2 de marzo sale del hospital para iniciar ahora su rehabilitación. Su aspecto físico se encontraba bien, aunque en lo cognitivo aún presentaba ciertos problemas. Sufrió pérdida de visión en el ojo izquierdo y también la mitad de su cuerpo sufrió de una leve parálisis. Fue entonces cuando se trasladó a una clínica en Buenos Aires, Argentina. Esto para seguir con su rehabilitación. Supuestamente lo peor ya había pasado. El goleador pensaba que ahora solo le tocaba recuperarse, pero como si fuera poco, mientras luchaba para sobrevivir, se dio cuenta que su representante, su abogado y la que decía ser su esposa, se dedicaron a falsificar su firma para sacarle todo el dinero que poseía. Me había olvidado de esto. No, toda la plata que habrá ganado en México, en todo el... No, y además después de todo lo que le pasó, que en su momento fue noticia en todo el mundo, un jugador que se iba a ir al... Le robaron todo, su agente, la tipa que lo amaba, su familia... Y quedarse con las casas y bienes del jugador, dejándolo completamente en la calle. En total se calcula que al jugador paraguayo le robaron 12 millones de dólares. Años después de los sucesos... Muchachos, de dólares. Eso acá en Paraguay, además en esa época, hija de puta, en esa época era mucho más de lo que es ahora. Eso es actual. No, muchachos, es increíble esto. Vamos a preguntarle un poco a ChatGPT, muchachos. ¿Cuánto eran? 12 millones en 2010 actual. 17 millones de dólares. 17 millones de dólares. Cedido, el goleador expresa y se desahoga con lo siguiente. Después del balazo me di cuenta que mi ex esposa solo me quería por mi dinero. Me robó todo mientras estaba luchando por sobrevivir. Yo no tengo amigos porque cuando me quedé sin dinero, se fueron también los que decían ser mis amigos. Cada día que me levanto agradezco a Dios por estar vivo y darme cuenta que el dinero no es todo en la vida. Y con orgullo les digo que vendo pan y ayudo a mis padres con los gastos. Y sí, hermanos, estas son las palabras de un Pero ahora está mucho mejor él. Yo creo que, como es, no sé qué habrá pasado con él. Hay que actualizar su historia, pero él está mucho mejor. Creo que consiguió mucha publicidad seguramente. O habrá conseguido de alguna manera mucha plata. Porque creo que ahora está mucho mejor. Ya consiguió superar esta fase de vivir prácticamente en la calle. Campeón. Y no me refiero a un campeón del fútbol, no, me refiero a un campeón de la vida misma. Salvador Cabañas terminó de recuperarse en Buenos Aires y en solo 4 meses después de recibir el disparo, ahora recibe el alta definitiva. El jugador, que asegura que habló con Dios durante su recuperación, recibió homenajes de todo tipo, como un partido organizado por el América, esto para recaudar fondos y rescatarlo de aquella pérdida de dinero. El agresor del futbolista fue sentenciado a 20 años de prisión. No, ¿cómo 20 años, boludo?
¿Cómo 20 años? 60 años, boludo. Pónganle por lo menos 60. ¿Cómo picó 20 años, Gerard? Le arruinó la vida a un tipo, Gerard. ¿Cómo 20 años, boludo? Fue el propio Salvador Cabañas quien identificó a su agresor. Ahora le tocaba de nuevo reiniciar su vida. Con una cicatriz en su cabeza estaba listo para continuar con su sueño. Campista. La expareja y madre de los hijos del conocido futbolista paraguayo Salvador Cabañas ¿Qué mierda era campista, boludo? Ah, no, bueno. es hoy una cambista. Ofrece sus servicios en la esquina de Palma y Ah, la 14 que de cambia. mayo del microcentro de Asunción. Tenemos propiedades, ¿verdad? Que están valuadas en millones, ¿verdad? Y el liquidez es lo que siempre se manejó, ¿verdad? Que no tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos problemas de liquidez. Entonces, estoy remando yo porque pagar impuestos inmobiliarios de propiedades muy grandes es muy costoso, ¿verdad? Entonces, yo no quiero perderlo todo y bueno, surgió esta oportunidad y lo tomé. Comentó que el padre de una amiga falleció y le vendió el lugar. Señaló que la decisión sorprendió a los hijos, pero la apoyan. Su primer día fue ayer y tiene buen relacionamiento con sus nuevos colegas. Aspira que en unos Además, a veces le tiene de comer siguiendo ahí, porque Pero tristemente, además fue su primer día y ya le estaban entrevistando a la que hija de bueno, puta. nada volvió a ser igual. Incluso este hecho se volvió más escalofriante y dramático, luego de que el futbolista revelara que cuando ocurrió la agresión tenía un precontrato millonario para irse a jugar al Manchester United. Sin duda alguna la leyenda tenía mucho más para dar. Fue derribado justo al borde Y por eso es lo que hablamos de que Diego León hubiese sido el segundo en toda la historia de los paraguayos en jugar en el Manchester United, uno de los clubes más importantes, después del gran Salvador Cabañas. del estrellato mundial. Tras la recuperación de aquel suceso, Salvador Cabañas intentó regresar al fútbol. No podía jugar bien, estaba muy lejos de volver a tener un buen rendimiento. Dicho por el mismo jugador, lo frustraba el hecho de ver que estaba muy lejos de llegar al nivel de sus compañeros. Con mucho pesar aceptó dignamente su retiro de las canchas. Ahora divide su vida entre la panadería familiar y su labor como ayudante en los entrenamientos en clubes de México y Paraguay, ayudando a entrenar a generaciones futuras de este deporte. Pero más que entrenarlos, los aconseja, siempre los inculca a que valoren su vida y que se alejen de los problemas y los vicios. Sin lugar a dudas, más que una leyenda del gol, hoy Salvador Cabañas es una leyenda de la vida misma. Con una bala alojada en su cerebro sigue motivando vidas y cambiando al mundo que lo rodea. Yo pide qué lindo país que es Paraguay, boludo. Que vos te pones a pensar todas las cosas que pasamos los paraguayos. Esto es un hecho que sufrió el Paraguay mismo, porque millones de cosas hubiesen pasado en sí si no pasaba esto. Miren todas las cosas que sufrió el Paraguay, miren todo. Yo estoy orgulloso de ser paraguayo, lo pido. Demostrando que no importa cuántas veces caigas, siempre valdrá la pena estar vivo. Esta fue la historia del máximo goleador paraguayo, Salvador Cabañas. Muchachos, un aplauso por favor a Salvador Cabañas. Qué jugador, Shera. Qué jugador que sobrevivió lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar, que se te vaya toda la mierda. No, lo pide. Legalmente, un aplauso. Lo que es un ejemplo de vida, Salvador Cabañas, boludo. Un ejemplo para la vida.